Bienvenidas y bienvenidos a Comer, Rezar, Sanar, el podcast donde hablamos de salud en todas las tallas, autocuidado, espiritualidad y alimentación sin culpas. Yo soy Fran. Y yo soy Belu. En este espacio queremos generar conciencia sobre tu relación con el cuerpo y la comida, desde una mirada realista, amorosa y compasiva. Hola, hola. Hoy vamos a hablar, por segunda vez, de un tema que puede generar muchas dudas y también culpa, que es el hambre emocional versus el hambre física o biológica. Bueno, por segunda vez porque tuvimos un problemita, lo grabamos ya este capítulo, pero hubo un problema con el audio, así que no lo pudimos subir y aquí estamos fieles grabándolo nuevamente para ustedes porque es un gran tema y creo que es como que muchas veces pasa eso, que escuchamos esa frase como no comas por ansiedad o tienes que aprender a identificar si lo que estás haciendo realmente es por hambre o no. Y al final quedamos como con esta sensación de que entonces este comer emocional es algo malo, algo negativo, y quizás sería bueno cuestionarnos si realmente es tan negativo o no. Sí, así tal como tú dices, yo creo que es muy común que la gente crea que comer emocional es malo, y tampoco es que estemos diciendo que es bueno, ya lo van a descubrir en el capítulo, pero definitivamente no es malo cuando es una forma más, una herramienta más para resolver nuestros conflictos emocionales, psicológicos. Totalmente. ¿Y tú crees, Fran, te has sentido alguna vez culpable por comer emocional primero o crees que comes emocional? Porque aquí al tiro ya entramos en conflicto. Porque les vamos a decir, voy a decirlo, la voy a delatar. En el capítulo que grabamos primero, la Fran dijo que ella creía que no era una comedora emocional. O sea, así como más de alguna vez sí, pero no me describo como una comedora emocional habitual. Claro, ya y ahora crees que eso cambió, tu percepción cambió, ¿qué pasó? O sea, no, tampoco creo ser una comedora tan emocional. Sí pienso que soy un poco... ay, ¿cuál es esta palabra? Como... Se me fue la palabra. Como que quiero comer de repente cosas que encuentro ricas, como Antojada. antojada. Eso, antojada. Y eso de repente quizás me hace sentir que soy demasiado antojada, entonces quizás ¿Hay algo más? hay algo raro ahí, como de comer siempre cosas que encuentro muy ricas y quizás de repente, claro, como me lo permito libremente y no me lo cuestiono, de repente cuando es muy frecuente sí digo como, oye, ¿qué onda? Como, ¿qué está pasando? Igual es mucho, tu cuerpo necesita también otros alimentos y me entra como esa culpa un poco. Entonces ahí quizás sí es un poco un comer emocional, no sé, como que me lo he estado cuestionando un poco más y creo que algo que me pasa indiscutiblemente es que siento que como mucho por aburrimiento. Mucho, sobre todo cuando estoy aquí ya como en Puerto Varas, más instalada, con menos trabajo, más tranquila, me viene ese como comer de aburrimiento. Igual yo creo que eso pasa, bueno, no sé la verdad, es mi suposición, que pasa mucho en la gente que trabaja desde la casa. Puede Porque en ser. el fondo tienes como el refrigerador ahí, la despensa ahí, como para ir y sacar algo. Y no sé, quizás si trabajáis en la oficina no lo tenéis tanto. Es como que, no sé, a menos O que te quizás hayas llevado o te algo, preocupas más como de qué vas a llevar. A mí me pasó que cuando estuve trabajando la en programas oficina, más. programaba mis colaciones, entonces era como, claro, me daba hambre en un horario y comía. En cambio acá es como que tengo libre disposición y de repente priorizo quizás comer cosas no tan nutritivas físicamente y más nutritivas emocionalmente. Entonces, claro, efectivamente quizás sí hay un cierto rango como de comer emocional que me cuesta identificar porque tampoco me hace sentir tan culpable, Claro. lo cual creo que igual es positivo, pero sí hay algo de comer emocional en mí, respecto al aburrimiento más que nada, porque no tanto así como de pena o cosas así, cuando tengo pena o algo por el estilo, no me Se dan te ganas corta de el comer, hambre. se me va el hambre, pero de aburrida se acaba comer. ¿Y tú, Sí. Erita? Yo creo que parecido como de estar en la casa, como digo, creo que me pasa por trabajar desde la casa. Como que uno va, está como en la nada de repente y como que sí, ya voy a ir a abrir el refrigerador y te quedas mirando el refrigerador como 1000 años, como pensando en qué comer. Y ahí te das cuenta, obviamente, que no es hambre física, es un hambre más emocional. Y también me pasa que por estrés, no sé si es como que como más por estrés, sino que cuando estoy estresada me dan ganas de premiarme con comida. Claro, Eso como sí un me pasa. confort, Sí, definitivamente. Así como, ay, hoy día estuve muy estresado, me pasó alguna situación, como, ¿por qué no comemos algo rico? claro, Eso me pasa mucho. ya. Pero no así como por, como tú decís, quizás por pena no me pasa. Bueno, y por felicidad también, Es pues como como por celebración, celebración. claro, es más como por celebración. Por celebración y por estrés. Ya, obvio, entiendo.
Pero Oye, y bueno, creo que es importante que entonces en este capítulo les dejemos un poco claro cómo diferenciar, que ustedes también puedan diferenciar, tal como nosotras estamos haciendo el ejercicio, de cómo diferenciar el hambre biológica del hambre emocional. Entonces vamos a hacer como una breve aquí definición de qué es el hambre biológica primero. bueno, primero, eh, creo que lo primero que hay que aclarar que muchas personas creen que están comiendo por ansiedad, cuando muchas veces eso es hambre física. Y yo me imagino que te ha pasado igual como con pacientes que te dicen como, ah, yo llego en la tarde y me lo quiero comer todo, soy muy ansiosa en las tardes. Y como que uno empieza a hacer la encuesta alimentaria, a ver cómo fue la alimentación durante el día y cómo fue. Demasiado deficiente, pues. Obvio que Obvio. lo que tenía hambre. Entonces No eso es no es así. ansiedad. Claro, es hambre física. Entonces, Y yo, que quizás se confunde un poco con lo que decís tú, como con querer reconfortar un día como tedioso, pesado, como con esa hambre y querer compensarla como con algo que me conforte, pues como algo rico. Entonces claro, quizás eso también presta como que uno se confunda. sí, yo creo. Pero efectivamente es hambre, o sea, si comes, no sé, si en tu cabeza tenés pensado un pastel, pero en verdad vas y te comes quizás un bowl con granola, yogur y fruta, vaya a quedar bien igual, como es hambre. Claro, puede ser. Por eso es importante siempre una nutria Diferencia. ahí también, que te Claro, ayuda a diferenciar obvio. qué es y también que te ayuda a analizar tu alimentación, porque definitivamente quizás durante el día tú creíste que te estabas alimentando suficientemente y no lo es, pues quizás no es tú en la cantidad de energía que realmente necesitas y por eso también te dan más antojitos en la tarde. Claro. Pero bueno, ¿cómo podemos diferenciar el hambre física del hambre emocional? Primero porque el hambre física aparece gradualmente. Y es súper importante que aunque tú no te des cuenta, sí o sí en tu cuerpo se va a dar gradualmente. Porque estamos muy acostumbrados en esta vida tan ajetreada, estresada, súper rápida, a no percatarnos de nuestras reales necesidades y lo más probable es que hayamos acallado un poco estas alertas tempranas que nos da el cuerpo de decir como estoy sintiendo hambrecita y nos damos cuenta cuando ya tenemos como un hambre muy voraz, como tengo hambre, me lo quiero comer todo, pero aparece gradualmente. El segundo punto para poder diferenciarla es que la vas a sentir en el cuerpo. O sea, vas a sentir un rugidito en el estómago que te va a crujir o vas a sentir un vacío en el estómago y también lo puedes sentir en que te pones un poquito más irritable o estás pensando más en comida y también te puedes sentir con falta de energía. Ujú. Y el tercer punto es que no es selectiva. Yo no estoy como, ay, hoy día yo me quiero comer, no sé, este panqueque con manjar, porque en verdad cuando es hambre biológica, cualquier alimento te lo va a saciar. Claro, cualquier alimento en el fondo necesita nutrientes en ese momento, como cualquier Necesita cosa nutriente, cubre energía, eso, energía. exacto. Ujú. Entonces uno no está tan selectiva porque realmente tienes hambre. Y bueno, por supuesto que cualquier cantidad, una cantidad suficiente la va a satisfacer, que eso es algo que no ocurre con el hambre emocional, porque en el fondo te puede dar un placer muy momentáneo, que la Fran lo va a explicar mejor, pero la emoción siempre va a seguir ahí, o sea, la Claro. comida no te va a resolver eso, entonces no va a desaparecer. Claro, y eso es lo que pasa a diferencia como con esta hambre emocional, que a diferencia del hambre biológica no es paulatina, como que aparece de golpe. De repente es como, ah, tengo demasiadas ganas de comer esto, y son alimentos específicos, no cualquier cosa lo cubre como esta necesidad. Es como que específicamente me quiero comer ese chocolate o me quiero comer esas papas fritas, y es como algo incontrolable en el fondo, como que Sí, aparece quizás, como una urgencia. quizás vas a decir, ay, me quiero comer este chocolate y quizás vas a tomarte un yogur y después te vas a comer una fruta y vas a seguir con esa sensación y me voy a comer una jalea, pero tú todo el rato pensando en ese chocolate y nada va a satisfacer esas ganas de comer chocolate. Claro, totalmente, como que en el fondo no quieres cualquier comida, quieres eso específico. Y al final eso no nace realmente del cuerpo, sino que nace de una emoción que está pidiendo ser vista y por eso mismo no se cubre siempre como al comerlo. Por más que yo me coma el chocolate, todavía no me siento como lo suficientemente bien porque la emoción sigue ahí presente, ¿ya? Y que esa emoción puede ser, como hablábamos, emociones más negativas, o sea, más, no negativas, pero como más Incómodas. incómodas hacia abajo, como tristeza, ansiedad, estrés, etcétera, como también pueden ser como emociones como la felicidad, etcétera, la alegría. Y eso no significa que esté mal, que este comer emocional sea malo, sino que como tú dijiste en un principio, esto se convierte en un problema cuando al final la comida es la única herramienta que yo tengo para lidiar con estas emociones incómodas que siento en mi cuerpo.
Y eso, en realidad, como que esa es la diferencia, que no se calma al 100% con la comida, porque en el fondo el problema de base no está ahí. Entonces la comida es una herramienta para atravesar esta emoción, lo cual no tiene nada de malo, pero cuando es la única herramienta es cuando se vuelve un problema. Sí, al final ese es el punto que yo creo que más vamos a recalcar hoy día en el capítulo, como la alimentación emocional, el comer emocional no es un problema cuando tú también tienes otras herramientas. Quizás un día decidiste en vez de atravesar esa emoción con una comida, pero tú lo estás haciendo de forma consciente. Y quizás en otro momento decidiste hacer otra cosa, como hablar con una amiga, como salir a dar un paseo, y al final en eso está la importancia del equilibrio y saber y saber contar con más herramientas. Y, Totalmente. y bueno, como tú decías, al final, al comer ese alimento, la necesidad emocional no va a ser saciada. Si yo me siento sola y me como un paquete de galletas, no me voy a dejar de sentir sola. Entonces ahí tengo que recurrir efectivamente a otro tipo de herramientas o terapia para ayudarme a atravesar esa emoción. Y al final, si cada vez que hay alguna emoción incómoda, tú recurres automáticamente a la comida, sin detenerme a pensar qué hay detrás de esa necesidad, lo único que vamos a hacer es desconectarnos más de nuestras reales necesidades. Y yo creo que lo hemos repetido en muchos capítulos, que hay que ser hiperconsciente, como tomarse el tiempo de preguntarse, de ver qué es lo que a uno le está pasando y yo creo que ahora en general, en la actualidad, la gente se cuestiona un poco más lo emocional y está un poco más validado, pero antes era súper como escondido, como guardar lo que uno siente, no mostrarlo, no expresarlo. Sí, qué horror. Entonces ahora yo creo que eso ha evolucionado, o estamos en eso, de poder como conversar nuestras emociones, atravesarlas y que es totalmente normal. Totalmente. Y Así que es importante siempre hacer una pausa y preguntarte, ¿qué necesitas realmente? ¿Es realmente hambre física? ¿Necesito algo más? Y no para juzgarnos, sino para conocernos mejor. claro, y como decís tú, lo más importante ahí es como no juzgarte, porque al final con este comer emocional siempre viene como acompañado de esta sensación de culpa, de fracaso, cuando el comer emocional es una herramienta de supervivencia y es una herramienta totalmente válida, siempre y cuando, insisto, no sea la única herramienta. Quizás en ese momento en realidad no necesitas comer, quizás lo que te puede servir es llamar a una amiga, hablar con alguien, escribir, escuchar música, salir a conectar con la naturaleza, no sé, un sinfín de cosas que uno puede hacer ejercicio que te puede ayudar también a atravesar esa emoción, no solo comiendo, pero lo importante es como no juzgarte, sino que empezar a cuestionarlo un poco más. Sí, pues, al final la invitación de este capítulo es como observarse, ser curiosa sin juzgar y preguntarse, ¿cómo aparece mi hambre? A ver, me dio hambre. Quizás a algunas les parezca una lata decir como, pucha, qué paja estar haciéndome todo el tiempo preguntas, pero solo al principio, después uno lo hace más rutinario. Y pregúntate, ¿qué siento antes de comer? ¿Qué siento después? ¿Qué emoción realmente tengo? Para empezar a averiguar en el fondo de qué es lo que te está motivando a comer en ese momento. Y si te das cuenta de que estás comiendo por alguna emoción, como está bien igual, no hay nada de malo en eso. Y al final, el ya darse cuenta de que estás teniendo un comer emocional, eso ya es un montón. Totalmente. Y como aquí hay cosas prácticas también, obviamente si, no sé, han pasado 4 o 5 horas desde que comiste y sientes ganas de comer algo, lo más probable es que tengas hambre. Entonces también aprender cómo hacer esa distinción es algo como positivo también para poder diferenciarlo más fácil. No sé si a ti te pasa en el día a día que te das cuenta que de repente tenés un comer más emocional y no tan físico. No sé si lo veo tan en el día a día, como que creo que soy muy consciente de eso y de ocuparme de mí misma, de ocuparme de mis emociones de otra forma cuando veo que quizás estoy atravesando alguna emoción más incómoda. Estáis más hiperconsciente. Como decir, bueno, como que no sé, me siento que estoy estresada, quizás necesito salir a la naturaleza, no sé, voy a ir al lago un rato como a desconectarme. Más que como, no sé lo que me está pasando, me dan ganas de comer y listo. Pero creo que eso ha sido un trabajo también que he realizado como para darme cuenta de mis emociones y aprender a lidiar de ellas. Obvio. Pero obviamente que me pasa, como decíamos al principio, como de comer un poco más por aburrimiento o cuando uno está como estresado y te quieres como felicitar, reconfortar con la comida, eso igual me pasa todavía. Pero no lo veo como algo negativo porque es algo que
también pasa de vez en cuando nada más. Claro, no es como todos los días. Y al final, si fuese Claro. todos los días, uno también ahí lo importante es poder distinguirlo para poder tomar acciones en eso, como decís tú, y poder hacerte cargo de tus emociones. Entonces, Beli, cuéntanos, ¿por qué el comer emocional no es malo en sí mismo entonces? Bueno, lo mencionaste delante, Ujú. pero primero es porque el comer emocional es una estrategia de autorregulación natural desde siempre, o sea, desde que nacemos, somos bebés y nos sentimos desamparados en este mundo, nos ponemos a llorar y ¿qué pasa? Te alimentan y eso te calma instantáneamente. Ujú. Entonces, algo tan natural del ser humano que ¿cómo no nos va a seguir pasando siendo adultos? Y también, por supuesto, es porque es normal que la comida nos dé placer y nos dé consuelo, porque es algo que es así, tal como, por ejemplo, lo hemos dicho en otros capítulos, la comida es más que nutrientes, son momentos, es compartir. Entonces, obviamente me voy a sentir bien si quizás estoy atravesando un día difícil y decido salir con unos amigos a comerme algo rico, se van a estar generando un montón de cosas y ahí se empiezan a hacer también las asociaciones con la comida en el fondo. Y también es súper importante dejar la culpa de lado por comer emocionalmente, porque eso al final te genera más ansiedad y eso te puede llevar a una alimentación emocional y a sentir culpa y entras como en un bucle que no acaba más. Claro, yo creo que eso como que es muy importante, ¿eh? Porque es lo que hemos dicho todo el rato, al final este comer emocional siempre nos hace sentir como que estuviésemos haciendo algo malo, como esta sensación de fracaso, de culpa, y al final sentirte así, lejos de ayudarte a estar mejor, en verdad te va a hacer sentirte más ansiosa aún y probablemente llevarte de nuevo a la comida como refugio, porque al final a eso nos lleva esta culpa, es como decís tú, un ciclo del cual cuesta mucho salir. Sí, al final, si estamos en un estado de ansiedad, y estamos más encima estresados por si estoy comiendo o no estoy comiendo emocionalmente, al final lo único que hace es empeorar. Yo creo que uno no tiene que juzgarse, tiene que observarse, ser consciente, pero tratarse con más compasión. Y tomar acción en caso de ser necesario. Exacto. Bueno, veamos algunas estrategias que nos podrían servir para diferenciar el hambre emocional del hambre biológico. Bueno, yo creo que lo hemos dicho, o quizás se ha intuido en lo que hemos hablado hasta el momento, que es hacer una pausa antes de comer. Y eso es súper necesario, el preguntarse antes de ir y lanzarte por la comida, pregúntate, ¿tengo realmente hambre física o es más que nada un impulso emocional? Yo creo que esas preguntas son súper importantes. Quizás no lo vas a estar haciendo todo el tiempo, porque como decíamos en un principio, esta hambre más impulsiva que es emocional, al tiro nos va a prender una luz de alerta de decir como, esto podría ser algo emocional, realmente, ¿qué me está pasando? Me estoy sintiendo de alguna forma, he tenido algún mal día, estoy peleada con alguien, con mi pareja, me separé, me pasó algo en el trabajo y al final preguntarte qué es lo que te está pasando es súper importante. Y al final cuando nos damos un poco más de tiempo, esa necesidad de comer puede muchas veces calmarse, simplemente por ser consciente de qué es lo que te está pasando, esa necesidad de comer puede bajar. Bajar, obvio. Bueno, otro truco que puede ser bien útil y que esto lo podemos repasar en consulta, en realidad son cosas que nosotros trabajamos en nuestra clase de consulta o acompañamiento, más que nada, nutricional, donde les enseñamos un poquito qué es la escala del hambre y la escala de la saciedad, para que también aprendan a diferenciar realmente cómo se siente físicamente el hambre y poder distinguir si es que lo que estoy sintiendo realmente es hambre biológica o es un hambre más emocional. Ya esta escala de hambre que se divide en un rango numérico cuando uno está en el rango entre 1 a 3, es evidente que eso es hambre. Entonces la escala te muestra qué cosas vas a sentir en ese rango de la escala. Y así lo puedes identificar también y como poder normalizar el sentir hambre, porque creo que es algo que está muy como patologizado, no sé cómo se dice, como si esa es la palabra, pero como que estuviera mal sentir hambre y cada vez que tú sientes hambre, en verdad es ansiedad y Claro. nunca es hambre. Entonces esta Y escala puede. siéntete culpable por sentir esa hambre. Claro. Entonces la escala puede ser muy, muy útil para poder diferenciar si en el fondo necesito comer o es más que nada un antojo o una forma de llenar algún tipo de vacío emocional y poder hacer esa distinción. Sí, yo creo que después, en el fondo, con toda esta hiperconciencia, identificar en qué momento, en qué número, en qué nivel de la escala del hambre y saciedad estamos, es súper importante que
aprendamos a distinguir esa emoción y, y que determines qué realmente estás sintiendo. Estás sintiendo estrés, tristeza, aburrimiento, ansiedad o incluso felicidad. Y al final, si la respuesta después es que estás sintiendo alguna emoción un poco más abrumadora, alguna emoción más incómoda, es súper necesario que tomes otras acciones también, y que lo hemos mencionado antes. Pero ya lo que mencioné también antes es que si ya le pones nombre a esa emoción, esa necesidad te puede calmar inmediatamente. Totalmente. Y creo que, bueno, una parte clave que ya la nombramos también en este capítulo y como para ir ya cerrando un poco el repetirles lo mismo, pero que creo que es lo más importante de este proceso, es agregar más herramientas de autocuidado a tu vida. Acá no se trata de evitar comer o reprimir este como impulso, sino que ampliar nuestra gama de alternativas para poder en el fondo lidiar con esta emoción que estemos enfrentando en ese momento. Ya de repente quizás lo que necesito, insisto, no es comer impulsivamente, sino que quizás necesito empezar una terapia, quizás necesito identificar que en ese horario me hace falta incorporar una colación, quizás necesito que, no sé, identificar que necesito conectar un poco más con la naturaleza, que son realmente mis necesidades que podrían como calmarse, que podrían calmar en el fondo como todas estas emociones. Eh, sin recurrir siempre y necesariamente a la comida, ¿ya? No sé, Beli, si tú acá nos podéis como dar algunas ideas de cosas que quizás tú pones en práctica para lidiar con estas emociones sin recurrir a la comida, ya que nos comentaste que igual hay tratado de trabajar más en ti, en tu hiperconciencia. Sí, igual yo creo que también es importante que aprendamos a diferenciar lo que realmente nos sirve y que todos tenemos necesidades diferentes o formas de calmar las emociones de forma diferente. Totalmente, no a todos nos sirve lo mismo. Exacto. Yo creo que a mí me sirve mucho ir a la naturaleza. Me calma, me conecta, sobre todo como sacarme los zapatos, sacarme los calcetines y hacer Grounding. grounding, por supuesto. En verdad, ayuda mucho, está comprobado también científicamente que ayuda, que te calma. Y yo considero que a mí me calma un montón. Soy afortunada de tener el lago cerca. Puedo llegar caminando en 5 minutos al lago y eso es una bendición. Y eso a mí me ayuda un montón. Creo que también me ayuda leer, pero también porque siento un poco que leer como que me saca un poco y a veces uno necesita como Salir un poquito de salir eso. un poco de esa emoción, como no quiero pensar en este momento en eso, voy a leer y como que me voy en la historia del libro. Claro, eso no se trata como de que uno siempre vaya a invitar a Evadir, evadir, no, pero exacto. en el fondo está bien de repente que uno se pueda sentir un poco agobiada y no querer pensar en eso en ese momento Darle un poco y darle un de respiro, calma, sí. obvio. Como que se procese un poco más la información, como en este momento no puedo lidiar con ella, voy a hacer otra cosa. Y con el ejercicio me pasa que siento que no me calma tanto. Yo sé que el ejercicio tiene muchos beneficios también como a nivel psicológico, que están también comprobados, pero yo siento que en mí no logra como sacarme, liberarme, como no sé si a ti te pasa con el ejercicio, que tú vas a hacer ejercicio y te enfocas solo en el ejercicio. Yo siento que el ejercicio que hago hoy sí me permite enfocarme en el ejercicio, porque estoy súper pendiente como de mi respiración, como conectando más con esas cosas. Ahora, la verdad es que no sé si me he visto en el escenario de tener que ir a hacer ejercicio atravesando una situación emocional Como más fuerte, muy fuerte. Yo creo que ahí obviamente necesitaría darme como mi espacio, no sé si el ejercicio me ayudaría, claro. pero como en emociones más del día a día que yo creo que socialmente, lamentablemente vivimos estresados, ansiosos, etcétera. Creo que en eso sí, sí me puede ser de harta utilidad el ejercicio. Y también a mí me es muy útil como hablar con gente. Como que no me doy tanto el espacio como de conectar solo conmigo, como Claro. que busco ahí hablar con más gente. Sí, Eso también me ayuda un montón. sí, a mí me pasa igual, como me pasa algo como, aló, hola, audios eternos. Claro. Pero Entonces, de repente, más que ir a comer algo, prefiero agarrar mi celular y empezar a hablar con alguien, como cuando es por una emoción. sí, po, Creo que cuando es por aburrimiento, no. Como que cuando es por aburrimiento, igual lo hago, como que me pongo a hablar con alguien, pero creo que igual ahí me da más como el comer. Es un comer por aburrimiento, me cuesta más buscar formas de salir de ese aburrimiento. Y creo que ahí yo creo que toca ponerse creativa nomás. totalmente, eso como que iba a pensar, como que me estoy pensando mientras ¿Qué hablo, puedo hacer? como, ¿qué podría hacer? Pues en realidad buscar como hobbies o cosas que uno en el fondo en esos momentos en los que está ahí en nada,
te mantengan como un poco más distraída también. Sí, yo creo que eso es vital, Totalmente. identificar otras formas. Así que bueno, eso era un poquito como lo que les queríamos contar en este capítulo, como el acá no buscábamos que ustedes sientan que el hambre emocional se debe eliminar, se deben sentir culpables a la hora de comer emocionalmente o que si es que sienten hambre siempre es ansiedad, sino que puedan entender lo que es el hambre emocional, cómo se diferencia del hambre biológica y también, insisto, saber que es una herramienta que también nos permite regularnos, como no tiene nada de malo cuando no es No la es la única única forma. forma. Eso hay que repetirlo hasta el cansancio. Totalmente. Bueno, y voy a aprovechar igual de invitarlas al círculo de mujeres que tenemos planeado, que va a ser gratuito, Gratis, gratis. gratis, y va a ser online, y va a ser el día 28 de mayo a las 7 de la tarde. Y vamos a hablar de cuidarme sin dietas, un nuevo camino con la comida y mi cuerpo. Básicamente, estamos haciendo un círculo un poquito más general. En general, en los círculos vamos a trabajar temas más específicos en las que nosotros con la Fran las vamos a guiar un poco más, vamos a contar nuestra experiencia, que nos cuenten la suya, que podamos contenernos y apoyarnos, pero este que va a ser gratuito es un poco más general también para que logren entender cómo es la dinámica también de un círculo de mujeres. Hay diferentes tipos de círculos. Yo he visto unos que son un poco más esotéricos, más como con las energías. Este es como un comedor anónimo, Claro, comedores anónimos. comedoras anónimas. Así que está focalizado en mujeres, por supuesto. Y queremos dejar las invitadas que si están con una dudita de, uy, a ver qué harán la Fran con la Belén. Claro, ¿de qué se tratará esto? Porque también nosotras entendemos que esto es algo, un mundo medio nuevo, del cual no estamos como tan acostumbradas a escuchar. Yo creo que en las redes sociales lo único que vemos todo el día son dietas que como en un día, cómo perdí 10 kilos en un mes, y nunca es como cómo conectar realmente contigo, cómo cuidar de ti desde una vereda mucho más compasiva, amable y sostenible también, como que sea realmente cuidar de ti. Sí, Lo que no significa que es como justamente lo que creen que es esta línea, que es como, ah, come lo que queráis, te da lo mismo. Esto no se trata de eso, se trata de aprender a conocerte, aprender a saber qué es lo que tu cuerpo necesita, a no satanizar más los alimentos, a no odiar más tu cuerpo. Y en el fondo a eso las invitamos un poco en este primer círculo, como a que puedan conocer cómo es cuidar de ustedes desde esta perspectiva diferente. Y yo sé que igual, claro, puede ser un desafío de repente que uno no sabe cómo hay que están hablando. Incluso ha pasado que muchas colegas también están en contra de este movimiento, pero quiero creer que también es desde la desinformación, porque he escuchado lo mismo que decías de gente que dice como, ay, que es este comer más consciente, que es esta alimentación intuitiva, que nosotras la verdad no nos casamos tanto con la alimentación intuitiva, seguimos ¿cómo decirlo? Muchas formas de la alimentación intuitiva, pero o sea, tratamos como de ser muchas, más claro. abiertas en ello y llevarlo a una alimentación más consciente. E incluso muchas colegas dicen lo mismo de repente, como, ay, ¿qué es esto de como de no guiar al paciente en lo que tiene que comer y como que coma lo que quiera? Típico que creen que vaya a comer hamburguesas todo el día y papas fritas. Claro, y eso en el ¿Y fondo qué es más porque esa alejado? nutricionista tiene una mentalidad de dieta súper instaurada también en su cabeza y es normal, Y porque es es la lo que nos suposición, enseñaron claro. también. Ellas suponen también, la gente supone qué es lo que nosotros hacemos y realmente no saben qué es lo que hacemos, así que también este círculo es una invitación a eso, para que nos conozcan, por eso decidimos hacerlo gratuito. Luego de eso van a tener un costo, pero la verdad es un costo bastante simbólico, porque queremos tratar de llegar a más mujeres que conozcan esta nueva forma, nuestro trabajo, y que estoy segura que no se van a arrepentir. Así que tienen dos formas de inscribirse. La primera nos pueden escribir a nuestro Instagram, Comer, Rezar, Sanar. Nos pueden mandar algún mensajito directo, un DM que diga como me interesa este círculo gratuito Con su y nombre y su correo y exacto. listo. Y también lo pueden ver en la página, que también se pueden inscribir ahí en www.comerrezarsanar.cl.
Y ahí pueden ir y poner, añadir al carrito, pero en el fondo el costo va a ser cero, no tienen que poner nada más, solo sus datos y Claro, ahí les cuando llega. ponen la opción como de finalizar compra, les va a hacer automáticamente como que ya está lista la compra. Eso. Así que las dejamos invitadísimas a que participen de este círculo gratuito el 28 de mayo. 28 de mayo. Y bueno, también que ojalá puedan compartir este capítulo si les resonó, si hay alguien que sientan que les puede servir o que les puede servir el propio círculo. Todo nos sirve para difusión también y poder llegar, como decía la Beli ahí, que es nuestra intención, a más mujeres y poder ayudar, que en el fondo es lo que más queremos, es nuestro principal foco. Esta nutrición más amable y compasiva que tanto buscamos con la Fran. Y que tanto necesita el mundo. Exacto. Poder dejar de ver esa cantidad tontera en redes sociales, por favor. Así que bueno, ojalá que les haya gustado y bueno, cualquier cosa nos pueden escribir al Instagram, al correo. Hay un formulario también en la página web si necesitan dejar dudas ahí, lo que ustedes necesiten. Así que eso. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo capítulo. Chao. Chao.